Es curioso cómo producir un podcast para un cliente, para el que necesitaba la colaboración de un invitado, me llevó a investigar un poco un tema, luego un nicho, luego hay otro tema, luego un podcast y bueno, aquí estoy recomendando ese podcast para que vosotros y vosotras podáis conocerlo. Dejadme que ponga la intro y empezamos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Desde EOB Productora arranca un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y en este espacio diario os traigo un montón de herramientas, opiniones, recomendaciones, tendencias, eventos y todo lo que me rodea como productor y editor de podcast. Hace cosa de un año y medio, cuando conocí a Enrique Stuig, para el que produzco dos podcasts, que son Ocurrencias y Letters to the Editor, me comenzó a contar anécdotas y curiosidades sobre su vida y todas las historias que se han cruzado en su camino, que son muchas. Gracias a la preparación que hicimos del episodio titulado Armando, de su podcast Ocurrencias, en honor a un plato, un escalope muy famoso, llamado así, escalope Armando, y para ello contó con Ekaich Almandoz, uno de los responsables del grupo La Ancha. Como ya os dije, como ya os comenté en uno de los episodios de la semana pasada, a mí personalmente me encanta la gastronomía y también disfruto conociendo la historia de algunos establecimientos, el origen de sus platos o incluso de sus cocineros o chefs, esos que nos dan de comer tan gustosamente. De ahí que mantuviera una conversación con Enrique sobre un restaurante de Madrid del que me habló, que no resultó ser un simple restaurante, sino toda una entidad culinaria de la ciudad de Madrid. Aunque Enrique me habló de estos establecimientos llamados Familia La Ancha, un grupo que nació en 1919, casi nada, hace 107 años, cuando Benigno Redruello abrió las puertas de la primera taberna de la familia llamada La Estrecha, a mí la verdad que se me quedó clavada una espinita y quise saber más sobre el origen de ese famoso escalope Armando, sobre las tortillas de Gabino, que no solamente son un tipo de tortilla, sino también es el nombre de uno de sus restaurantes, y de cómo se habían ganado esa popularidad, y ahí es donde entra en juego el podcast del que quiero hablaros hoy. Se llama Así empecé. Este podcast, patrocinado por Arcano Partners, nos trae historias de emprendedores de éxito contadas por ellos mismos y ellas mismas, como es el caso de Nino Redruello, de la familia La Ancha, que fue el episodio que yo encontré porque estaba buscando el origen de estos restaurantes, de las tortillas de Gabino, bueno, en fin. Y en este episodio él contaba con pelos y señales no solamente el origen del escalope Armando y de las tortillas de Gabino, sino toda la historia de una familia que lleva ya 4 generaciones al frente de estos restaurantes que todavía existen, de hecho han desembarcado ahora en Portugal, una noticia que leí hace apenas una semana o dos, y bueno, que en Madrid son, ya digo, que toda una entidad, estoy deseando ir a probarlos. Pero es que la historia de Nino es tan solo una más, de las más de 80 que trae Beltrán Espinosa de los Monteros en cada entrega, que más o menos es mensual, más o menos, no siempre todos los meses, pero hay meses así que te da una alegría y te trae 2 episodios y bueno, en fin, mensual, vamos a dejarlo ahí. Episodios de una horita como poco, una horita y algo de duración de media. Y por sus micrófonos han pasado Carlos Arévalo Moreno, desde la Pastelería Mallorca, también una entidad en Madrid que bueno, tiene siglos. Bueno, siglos, sí, yo diría que sí, siglos por lo que contó, décadas seguro. Pere Cabó, de Capravo, Paco Arango, de la Fundación Aladina, Juan Pedro Conde de Panaderías Granier, Fernando Alonso, este no sé si os sonará, un pequeño conductor de Fórmula 1 que apenas está empezando, el creador de musicales Iván Macías, Pedro Espinosa, de Yao Yao, Ismael Villalobos, de la Casa de las Carcasas, Nuria Morales y Beatriz Magro, de Convida, Ágata Ruiz de la Prada, también una modista que está empezando, Juan de Antonio de Cabify, Andoni Goicoechea, de las hamburgueserías Goico. Bueno, podría repasar todos los capítulos porque seguro que conoceríais, quizás a lo mejor no a todos los entrevistados, ni tampoco a las empresas, porque las hay más grandes y más pequeñas, pero lo importante de estas charlas no son tanto las personas o el nombre de sus negocios, sino las experiencias que nos transmiten en estas conversaciones, porque tal y como indica su nombre, nos cuentan cómo empezaron y cuáles fueron los pasos que dieron para llegar hasta donde están a día de hoy.
No siempre han sido caminos fáciles, aunque ahora todos ellos y ellas son hombres y mujeres de éxito, pero tampoco han sido fruto del azar, sino más bien de trabajo, constancia, suerte en algunas ocasiones, mezclado con ese trabajo y esa constancia, mala suerte en otras ocasiones, pero sin duda lo que de verdad merece la pena es que escuchéis todas estas historias, porque a mí la verdad que me apasiona conocer de dónde viene un negocio que ahora vemos como que tiene, no sé, 100 o 200 establecimientos en nuestro país, o que se ha expandido de manera internacional y ahora está abriendo no sé qué sucursal en Asia, y empezó pues como empezó, y ahí viene la historia de cada emprendedor. Y ya veis como un comentario de uno de mis clientes preparando uno de sus episodios, concretamente la invitación a un audio que trajo un invitado que participó en ese episodio. Ya digo, es el episodio Armando del podcast Ocurrencias, las cartas de Enrique Stuick, que luego vino pues una búsqueda por mi parte porque tenía cierto interés, y ahora pues os ha llegado a vosotros y os ha llevado a vosotros a conocer este podcast llamado Así Empecé, y para ello pues os lo voy a poner muy fácil y voy a dejaros el podlink a este podcast Así Empecé, la recomendación de esta semana en el lunes podcastero, y para ello pues voy a dejarosla en las notas del episodio y en la web de este proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com. En esta web podréis explorar todos los episodios anteriores, participar en el canal de Telegram o en el canal de WhatsApp para no perderos ninguna de las novedades de este proyecto, y descubrir cómo colaborar con este Metapodcast a través de los enlaces que encontraréis en su web. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.